Con respecto a Halloween, ¿verdad? Estuve leyendo que significa víspera de los santos, literalmente, ¿verdad? Que de allí que ya se relacionó con las brujas ya es una cuestión, pero literalmente dice que viene de esas dos raíces, Halo y Eve, dice. Y víspera de los santos, por una parte. Y lo otro, recordando solamente el tema de las lloronas, esa es una cuestión común hasta hoy, para que en muchas comunidades en el interior se contrata a veces a gente que se dedica a venir al velatorio y a llorar, pero lloran de una manera impresionante. Pero hay una gran diferencia. Pero cuando se anuncian, inclusive vienen caminando y ya se saben, la prueba más ajena es de la cara. Y nunca olvido, fue etapa de uno de los días, creo que fue extra, nunca olvido a Néstor Insorral, me pasaba hablando, me decía, en Paraguarí, dentro del departamento, no recuerdo de qué ciudad, estaba velando a una persona, fueron contratados para llorar al fallecido una pareja, pero que dice que la mujer lloró de una manera desconsolada y que en algún momento ya el marido con unos tragos encima se había mandado a morar hacia el fondo, ¿verdad? Y se olvidó de su función de tener que llorar con la esposa. Entonces, ¿qué hizo el afectado por la muerte? Lo echó a los dos. Sin quedar, se quedó sin llorona en este caso, ¿verdad? Unas tradiciones también, el tema de poner siempre el vaso cargado de agua, el tema de que, por ejemplo, la persona fallecida tiene que caer justo, o si sobra un espacio, capaz que le lleva a alguien. Entonces, ¿qué se hace? A veces se pone una remuda, ¿verdad? O se cubre esa parte. Con la ropa. Sí, y he llegado a ver inclusive que le han puesto el famoso chipargolla, ¿verdad? Y era simplemente para cubrir esa diferencia que estaba.